¿Qué tal? Bienvenidos. Movilidad segura, sostenible. Aquí hablamos en cada episodio, por supuesto, del mundo del transporte, de la educación vial, de la seguridad vial, de la movilidad. Paco Paz, muy buenas. Muy buenas, Vicente. ¿Movilidad amable? Porque mira, uno de los requisitos que tiene que tener la movilidad es que nos invite a disfrutar de los espacios públicos, ¿no? Y que realmente, oye, pues al salir a la calle, pues sea algo un poco placentero. Yo tengo añoranza de cuando yo era, tú porque eres más joven, pero cuando yo era pequeño, que la calle era nuestro lugar de encuentro, ¿no? Y sí. Bueno, como no teníamos Facebook ni nada, pues podíamos hacer diabluras y bueno, yo creo que tenemos que trabajar para que la calle no sea solamente ese sitio de desplazar, sino un sitio de estar. ¿Te parece, Vicente? Perfecto. Amabilidad ante todo, ¿eh? Comenzamos con amabilidad. Por favor, vayan pasando, entrando en este podcast de movilidad segura y sostenible, porque tenemos temas muy interesantes. Tenemos, además, pues interlocutores, invitados muy interesantes. Enseguida entramos con ellos. ¿Comenzamos? ¡Aden! ¡Vamos allá! Sin duda, la última década podemos considerarla como una década negra en seguridad vial para la motocicleta. La Fundación Línea Directa acaba de presentar un estudio, accidentalidad, lesividad y percepción de los motoristas españoles 2014-2023. Hemos hecho una entrevista a Mar Garre, directora general de la Fundación Línea Directa. Vamos a ver que nos haga un resumen de las principales conclusiones de este estudio. Todavía un poco impresionados con los resultados del estudio que acabamos de comunicar, ¿eh? Fíjate, es que cada año fallecen algo menos de 2.000 personas en las carreteras, 1.800, algo así. Esto equivale como si durante 2 años todos los fallecidos en accidentes de tráfico fueran motoristas. Esta es la cifra, es que es muy sobrecogedor. Ya, en cualquier comentario o charla, decimos 4.000 muertos, decimos eso, solo dejamos caer eso y todo el mundo diría, ¿dónde? ¿Qué ha pasado? Y diríamos, no, son motoristas que han muerto en las carreteras. Ah, bueno. Sí, y además es preocupante porque esto está experimentando el número de fallecidos y de accidentes mortales un incremento muy destacado. Fíjate, el número de motoristas se ha incrementado un 44% en la última década. Eso es muchísimo. Solo en el 23, casi 500. Que estamos hablando, y del 24, que no ha entrado en el estudio, pero ya veremos qué ocurre en el 24, ya veremos. Sí. No tenemos datos todavía definitivos, no, pero porque faltan los de las ciudades, pero en cualquier caso vamos a tener un número también bastante importante. Yo creo que sí, porque además estamos viendo también en las campañas de la Dirección General de Tráfico una preocupación importante por los motoristas, porque no se está reduciendo el número de accidentes, al revés, se está incrementando año tras año, y esto al final es que es una lacra, es algo que entre todos tenemos que ver cómo le damos la vuelta, porque además es que, claro, no es una cuestión solo del motorista, que por supuesto tiene que aplicar todas las medidas de seguridad, de responsabilidad, de respeto de las normas, pero es que el resto de los conductores también tenemos que ser conscientes de que nos vamos a encontrar en la vía con otros usuarios, que nos vamos a encontrar con motos y que son muy vulnerables. ¿Son los motoristas entonces los culpables o en parte solo? Pues fíjate, en el 80% de los casos de los accidentes mortales el motorista es inocente. Se ha visto implicado en el accidente, pero claro, es que en su caso para el golpe con su propio cuerpo, con lo cual, claro, las consecuencias son mucho más graves, lógicamente, que para un coche. Ya, y entonces el perfil sigue siendo el de hombre entre 40 y 50 años que se sale de la vía, dicen, en una carretera interurbana de fin de semana y durante el mes de julio. ¿Se sale de la vía por consecuencia de otros vehículos o...? En los accidentes mortales lo que sí vemos es que hay un porcentaje de infracciones importante. Casi el 30% de los fallecidos sobrepasaban los límites de velocidad. Ajá. Importante que en general los motoristas son conductores responsables que respetan las normas, pero en los accidentes mortales sí que vemos una presencia muy grande de infracciones de velocidad y además el 12% de los motoristas fallecidos no llevaba el casco. Es que no vemos a ningún motorista sin casco y sin embargo... Y así es, porque el 98% de los motoristas llevan casco. Pero fíjate, claro, en los accidentes mortales el 12% no lo llevaba, o sea, realmente el casco es una medida que protege mucho y que es una absoluta irresponsabilidad hacer, aunque sea un trayecto corto, sin casco.
Y en 2023, hablamos de hace 2 años, más de la mitad de los motoristas fallecidos, el 53%, dieron positivo en alcohol, drogas o psicofármacos. No sabemos si positivo en alcohol, penal o no, pero bueno, dieron positivo, habían tomado algo, por lo menos. Sí, esto desde luego es un dato que también nos ha dejado muy impresionados, porque es verdad que ocurre lo mismo con los conductores de coche, bueno, en mayor proporción, en el caso de los coches es casi el 60%, pero consumir alcohol o drogas y después subirte encima de una moto con el impacto que esto puede tener en el equilibrio, en la sensación de seguridad, en la percepción de lo que ocurre a nuestro alrededor, desde luego es gravísimo, o sea, puede tener, y de hecho, fíjate, el 53%, o sea, algo más de la mitad de los fallecidos en moto. Sin embargo, el 46% de los motoristas reconoce no respetar los límites de velocidad. El 22% admite haber conducido en alguna ocasión bajo los efectos del alcohol, o sea que ellos mismos lo reconocen en ese estudio. Es verdad que aunque la gran mayoría, ya te decía, que el 98% llevan el casco habitualmente y además otras medidas de seguridad adicionales como las chaquetas especiales, los guantes, el calzado, pero es verdad que ellos mismos reconocen, pues en un porcentaje grande, no respetar los límites de velocidad ni el alcohol. Yo creo que el alcohol, que debe ser algo que debemos erradicar totalmente cuando nos ponemos al volante, pues fíjate, cuando nos subimos en la moto, mucho más todavía. Mar, por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Navarra son las que registran mayor proporción de accidentes mortales en moto. Sí, efectivamente. Hay mayor control, parece ser, porque ha aumentado un 30% en la década el número de sanciones. Sí, se han incrementado muchísimo los controles. Fíjate, las infracciones más habituales en estos controles suelen ser pues el no llevar el seguro, no haber pasado la ITV. Sí, medidas, exacto, estas suelen ser las más habituales. Velocidad, circular sin seguro, la ITV, etcétera, etcétera. Bueno, ya supongo que Mar preparando el siguiente estudio, ¿no? Bueno, sí, dentro de poco. La verdad es que nos parece que en este mes de julio, teniendo en cuenta que julio es el mes en el que se producen más fallecimientos de motoristas en accidentes en la carretera, sí, nos parece muy importante cualquier medida de concienciación, de sensibilización en este momento para que tengamos especial cuidado. Mar, feliz verano, que disfrutes. Igualmente, Vicente, muchas gracias. Ecodriver Mobility, tu podcast de movilidad segura y sostenible. También en el mismo estudio se realizaron encuestas a la población motera, ¿no? Y estas encuestas, sobre todo, tenían que responder principalmente a esta pregunta. Bueno, ya sabemos que dicen que hay 2 clases de moteros, ¿no? Los que se han caído y los que se van a caer. Personalmente yo añadiría el tercer grupo, porque hay gente que repite. Pero, ¿has sufrido alguna vez un accidente con la moto? He estado a punto alguna vez, pero nunca. Por el suelo, porque había una grieta en el suelo en Menorca y se me tambaleó la moto. O sea, es verdad que yo no conduzco moto, pero siempre voy de paquete. Sí que he vivido situaciones de posible accidente, pero nunca he tenido ninguno. Como todo motero o motera, que en algún momento te caes, pero no, accidente como tal, no. Todo madera, ¿eh? Sí, he tenido algún accidente en ciudad con algún impacto trasero y también en carretera, conduciendo, sobre todo por temas climatológicos. No, de momento no. Toquemos madera. Pues los que he tenido me he chocado contra una valla que la habían dejado mal colocada, que golpeó con la rueda de adelante y salió volando y me golpeó en el codo y por suerte no me caí. Y en otra un taxi que una vez me cerró y salí volando por el bordillo. Sí, yo iba de paquete y en una rotonda a un coche se le olvidó poner el intermitente y directamente pues nos caímos. Por suerte no pasó nada, pero sí lo tuvimos. Sí, he volado alguna vez. Por un intermitente me la he pegado bien gorda, me la he pegado. Ciudad, no va a hacer un giro, no pone intermitente, vas tú por tu carril y ni pone intermitente ni mira, entonces te lleva por delante. Entonces yo creo que son las más peligrosas, el no mirar. Con unas 50 centímetros sí, me caí. Fue por una frenada y por no golpear el coche adelante, pues caí. ¿Crees que los motoristas respetan a los otros vehículos cuando van circulando? Bueno, hay veces que no, por la distancia de seguridad, más que nada por las motos. Bueno, la verdad es que tengo mis dudas. Creo que no. O sea, creo que hay bastante confrontación, pero por las dos partes. En general, yo creo que sí. Y sobre todo últimamente en Madrid, que ya hay muchas más motos,
se nota mucho, incluso se apartan cuando van a circular, se respetan las partes delanteras en los semáforos. Yo en general diría que sí. Nada, 0-0, no, ni un poco, y mucho menos por las ciudades grandes como Madrid, por el centro y así. Es complicado, y un poco peligroso. Pues, por ejemplo, los autobuses no respetan nada a los motoristas y muchos conductores no tienen en cuenta, no respetan ni los pasos que hay para los motoristas ni nada. Sobre todo los Uber, no respetan. Bueno, sobre todo cuando vas en un carril y luego te invaden el carril, es que eso es como una sorpresa, te puede encontrar de todo. Mucha prudencia, ya está, y experiencia, una moto. También conduzco moto y creo que no, la verdad, o sea, se nos toma un poco como conductores de segunda. Quizá no tanto. No, cada uno va a lo suyo, ni con motoristas ni con ciclistas, yo creo que no. En España, si tienes el permiso B con más de 3 años, puedes llevar una moto de hasta 125, pero ¿qué opinas de que este tipo de conductores les sea obligado a realizar un curso para motos de hasta 125? Creo que es mejor porque yo, por ejemplo, acabo de aprender yo por mí mismo la moto, el 125, y he tenido que salir 2 días y he tenido algún sustillo. Entonces sí que creo que es bueno, aunque no es del todo difícil aprender a conducir una moto, pero bueno, está bien. No sé qué decirte, creo que, o sea, por una parte está bien que cuanta más preparación haya, mucho mejor para todos, pero bueno, también consideraba que era una facilidad, que realmente no tuvieses que pasar otra vez por todo el proceso de autoescuela y todo esto. Sí que quizás que haya unas prácticas me parece una muy buena medida. Sí, porque la verdad es que hay muchos extranjeros, sobre todo latinos, que se traen el carnet de su país, pero no saben las señales de aquí. Y yo me apunto, ¿sabes? Porque yo me saqué el carnet de moto grande y la mitad de las señales no me las sabía. Promover y facilitar el acceso a los vehículos de 2 ruedas y si se quieren de alguna manera intentar proteger con mayores controles, me parece bien, pero al mismo tiempo deben tener mayor facilidad de acceso tanto a los cursos como a las clases, como a las propias tasas. Hoy en día tardan meses en sacarte la licencia, el carnet de moto y las pruebas, y eso está generando unos cuellos de botella que al final hace que la gente no pueda tener acceso a comprarse una moto porque no tiene capacidad de sacarse el carnet. Pero sí considero que deberían de hacer un examen teórico y un práctico para que poder llevar una moto, igual que los coches estos que son de 125, que llevan niños de 16 años y no tienen ni idea ni tienen la experiencia para llevar este tipo de motos y coches. Yo creo que para coger un poco de respeto, o por lo menos para quitar el miedo de la torpeza que puedes generar al principio, que se nota un huevo, toda la peña con la Acciona, la Secultra y todo el rollo, que se nota un montonazo que no han subido una moto en su vida y las cogen solo así de vez en cuando y son un cuadro, la verdad. Y es mejor, esas normas serían buenas porque así aprenden la educación vial. No lo sabía, pero la verdad que todo lo que sea formarse y lo considero positivo, la verdad. Lo veo positivo porque creo que, claro, en la moto tienes que pasar tienes que tener experiencia para evitar todo ese tipo de accidentes. Creo que pasar del coche directamente a la moto, pues además creo que es lo que más accidentes está causando, accidentes de 125. Para una moto de 125 te sacas un carnet, para uno de 50 te sacas un carnet, para un coche te sacas un carnet. No vamos a hacer un que ahora serán 300 o 400 euros, para nada. Porque luego es que eso es para nada, no es lo mismo coger una moto aquí que darte un pirulillo en tráfico, no tiene nada que ver. Pero bueno, todo es lo que digo, siempre es recaudatorio. ¿Consideráis que sois imprudentes los moteros? O sea, a ver, creo que por lo general sí, pero mucha gente no. O sea, creo que con las motos se toman menos precauciones que con el coche, se va un poco más a lo loco. O sea, al final, bueno, también considero que como el medio de transporte es más fácil de manejar por dimensiones y todo, o sea, creo que al final es como que son o se sienten más libres de cometer imprudencias. Bueno, al final al motorista hay algunas veces que se le presupone mayor flexibilidad y es verdad que quizá en ocasiones nos aprovechamos un poquito. Yo creo que a lo mejor no todo lo que deberíamos, pero creo que tampoco, o sea, el daño que pueda generar es mucho menor. Algunos sí y otros no. Hay de todo, en general hay de todo, pero por norma general, yo que soy motorista entiendo que somos más respetuosos porque es que somos nuestro propio chasis, o sea, entiendo que si no tenemos cuidado nosotros... Hombre, yo creo que sí, porque mientras llevemos una moto grande y tengamos el carnet A2 y nos pasamos a la, sí sabemos respetar las señales.
Algunos no. Sí, porque muchos de nosotros también conducimos coches, entonces pues considero que los tenemos más en cuenta. Creo que la moto conduce mucho a la defensiva. Está pendiente más de su seguridad y yo creo que es una conducción defensiva. Entonces quizá no está tan pendiente del resto, no es que no esté pendiente, pero a la hora de respetar. Está pendiente de su seguridad. No es un tema de respeto, es un tema de seguridad. Un motorista se tiene que asegurar de él, de lo que él va a hacer y de lo que van a hacer, anticiparse de lo que él cree que van a hacer los demás. El que va en un coche no, él va a lo suyo. ¿Y las ciudades? ¿Son seguras para las motos? Hay muchísima zona centro peatonal y tal, donde creo que una moto eres mucho más seguro para el resto y creo que puedes ir mucho más seguro contigo mismo, vamos. Pienso que sí que son mucho más facilitadoras para el mundo moto, el mundo bici, en plan para biciclos, en plan transporte pequeño, sin duda, vehículos pequeños. Bueno, Madrid, desde que han puesto los carriles estos y tal, es un poco más seguro porque no vas metiéndote entre los coches y tal, porque tienes el carril bici, aunque no podemos hacerlo, pero nos metemos. Y es más seguro. Y también lo de los pasos de peatones que han puesto para que parquemos delante, también te da más seguridad, porque no sales con el mogollón de los coches. La mayoría de las ciudades y de las carreteras son seguras, incluso las nacionales están bien señalizadas, bien peraltadas, están bien asfaltadas. No he encontrado nunca momentos de grave peligro. España sobre todo, sí, más seguro. Depende de la zona, yo creo que por ciudad aquí en Madrid sí, pero cuando te vas para afuera, carreteras no autovías sino más nacionales, no están del todo bien. Diría que sí, por el tema de las carreteras y las señales, pero es cierto que al final si los conductores no respetan, pues al final no es un sitio seguro. Considero que en las ciudades sí, pero es verdad que en las carreteras, en las autovías y autopistas, siento que todavía hay mucho que mejorar, desde el pavimento o incluso, por ejemplo, los guardarraíles, sí que considero que son bastante peligrosos porque no tienen protección y sí que son causa de muchos problemas una vez se tiene el accidente. El mantenimiento de las carreteras no. Creo que no se invierte lo que se debería de invertir en el mantenimiento de las carreteras. La ciudad yo creo que no está tan mal. No, hay muy poca inversión en tema de carreteras para las motos, yo no veo nada segura, nada. Creo que hay un pupurrí de que creen que esto es seguro, pero no hay nada seguro. Vamos a hablar ahora de estafar a las aseguradoras mediante falsos robos. Yo creo que va a ser muy interesante la charla que vamos a mantener ahora con el perito de seguros Josu Martínez. Hola Josu, buenas. Muy buenas tardes, Vicente, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú también o qué? ¿Todo bien? Pues bien. Bueno, oye, Josu, ¿tú has sufrido en algún momento algún tipo de estafa o algo parecido o qué? Bueno, pues yo afortunadamente igual no he sufrido porque, bueno, veo lo que veo diariamente y quizás estoy más prevenido, ¿no? Sí. Pero bueno, la verdad es que dentro de mi trabajo de perito de seguros en la especialidad de automóviles, pues sí que en nuestro despacho pues cada vez especializamos más una labor de verificación de fraudes y estamos un poco más al día de las tendencias y los fraudes que se van dando día a día y bueno, pues eso quizás nos hace estar más prevenido. Ocurre una cosa curiosa dentro del mundo del seguro y no acabo de repetir constantemente este asunto y que a veces es una conversación de bar. Uno sería imposible que pudiese argumentar el hecho de que ha entrado a un banco y ha robado o le ha pegado un tirón de bolso a una persona o algo similar, ¿no? Eso no lo podríamos decir en un bar tranquilamente. Sin embargo, sí que es una conversación de bar decir, yo al seguro al final le pude sacar 1.000 euritos más o 5.000, porque claro, ya le dije yo que había sido esto, pero en realidad no había sido eso. ¿No se nos cae la cara de vergüenza de también defraudar al seguro y de mentirles? Bueno, pues la verdad es que sí que se da esa circunstancia, pero yo creo que cada vez va a menos, ¿no? ¿Sí? A mí me acuerdo mucho ahora, además, que en tu programa tratéis el tema de la seguridad vial de una forma exquisita y me acuerdo del ejemplo de la seguridad vial, ¿no? Como hace muchos años, yo cuando era pequeño me acuerdo que oías ciertos comentarios, pues yo he ido de Alcira a Valencia en menos de no sé cuántos minutos y tal. Y la gente lo decía a voz en alto y no se ruborizaba, ¿no? Y sí. Hoy en día eso, por ejemplo, ya no lo ves tanto. La gente es más consciente, ¿no?, de lo que es un delito contra la seguridad vial. En el caso de los seguros quizás va bastante más por detrás y las aseguradoras quizás están pagando un poco esos abusos que se daban en antaño, ¿no? Esa letra pequeña que realmente era pequeña y que no se explicaba todo correctamente y que había ciertos abusos
que yo creo que hoy en día no se dan de esa manera, ¿no? Ya no existe la letra pequeña, ahora es grande, ahora es en negrita, ahora es en rojo, etcétera, etcétera. Se busca más la profesionalización, pero sigue habiendo cierto orgullo por parte de mucha gente de decir, oye, mira, les he engañado a estas empresas, ¿no? Y a mí me parece que es un error, ¿no? Además que la sociedad yo creo que también está cambiando, ¿no? La sociedad yo creo que cada vez detesta más al jeta, al sinvergüenza, al espabilado de turno, al estafador. Sí. Y creo que prima más a la gente que se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar y para sacarse su sueldo. Yo creo que estas cosas van cambiando, porque el que estafa el seguro normalmente es un jeta que estafa todo lo que puede. Sí, hombre, también aportamos ahí un granito de arena, ¿no? Al fin y al cabo, tú sabes que parte de nuestro trabajo es interpretar las pólizas, y cuando hay cosas que quedan como demasiado subjetivas, demasiado ambiguas, pues hombre, sí que generan pues mucha controversia a la hora de proponer una correcta indemnización. Y bueno, pues somos, digamos, una parte importante dentro del sector, digamos, asegurador, pericial o del automóvil, de la reparación, en el cual pues sí que manifestamos en algún caso cuando vemos cosas que no. Falsos robos es una de las muchas tipologías de fraude al seguro. Esta es una que está de alguna manera en auge, ¿no? Más profesionales, ¿no? Porque tengamos en cuenta que hay, digamos, dos modalidades, ¿no? Que solemos decir, las de los profesionales y las de los no profesionales, o fraude ocasional, ¿no? Que es en el argot nuestro, ¿no? El del ocasional, la verdad es que no hay mucho conocimiento de él, porque no suele ser digno de grandes titulares en prensa, entonces no se suele comentar demasiado, pero la verdad es que cada vez hay más. El ocasional me estoy refiriendo al que hace cualquier asegurado en un momento dado de su vida porque ha tenido una circunstancia adversa y a lo mejor no lo vuelve a repetir, ¿no? Y solo se ha dado esa situación porque se le ha presentado esa situación. Estoy hablando, los casos más habituales de falsos robos son pues de alguien que ha tenido un siniestro con daños en el vehículo, materiales que no tienen cubiertos en póliza y fingen un robo, o una avería mecánica muy cara y fingen un robo y hacen desaparecer el vehículo pues porque no son capaces de pagar esa avería mecánica. Ahora, en época de crisis, pues esto también está en auge. Pero digamos que los que más proliferan hoy en día sí son estas bandas profesionales que normalmente son multidelincuentes, se dedican pues al tráfico de drogas o armas o lo que sea, o robos, atracos, etcétera. Entonces, bueno, unos buenos chicos, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Unos buenos chavales. Sí. Normalmente lo mejor de cada casa pues suele estar ahí, y hace tiempo ya que han visto en el sector asegurador un caladero importante, ¿no? Porque quizás tienen menos riesgo y menos penas en caso de que les localicen o les pillen, y la verdad es que cada vez hay más. Además suelen hacer una jugada muy bonita que es, muy bonita para los que trabajamos en esto, que al final acabas viendo la belleza en los sitios más. Pero bueno, hacen un curioso 2x1, ¿no? Que lo que hacen es compran igual un vehículo normalmente en el extranjero para que tenga más difícil la trazabilidad. Sí. Es un vehículo en el extranjero siniestrado, y con otro vehículo, roban otro vehículo en España, y lo que hacen es, con la documentación del extranjero, pues blanquean, digamos, ese vehículo robado en España. Ese lo aseguran en una aseguradora contra robo, y luego lo que hacen es un falso robo, es decir, dan un parte de robo a la aseguradora de que el vehículo ha desaparecido, cuando realmente lo que hacen es lo que decía David al principio, venderlo en circuitos, en mercados fuera de la Unión Europea, en algunos países del este, en Asia, en África, y tienen pues una doble recompensa, ¿no? Una, lo que es la venta del vehículo en esos mercados, más la indemnización de la aseguradora. En otros casos son una maravilla, como dices tú, sí, efectivamente. Sí. Y en otros casos lo que hacen es despiezar esos vehículos y luego venden las piezas, o bien por internet, que esa es para otro capítulo, digamos. Que 3 veces, ¿no? Le sacan al coche tres oportunidades o más. Sí, en los despieces a veces se quedan ellos esas piezas para luego encadenar este fraude continuamente. Es decir, con esas piezas compran un vehículo siniestrado, lo arreglan, lo vuelven a asegurar, le quitan las piezas, lo vuelven a robar o a comprar otro siniestrado, y encadenan así continuamente, estafa tras estafa. Y el bastidor del coche A no coincide con el coche B, y sin embargo sí que se puede... El bastidor efectivamente está físicamente troquelado en la carrocería del vehículo, y lo que hacen es utilizar el del vehículo legal, es decir, el que han comprado siniestrado, y lo que hacen es ponerlo en el vehículo, el que han robado, por ejemplo, que tiene que modificar su
sus datos. Entonces, en ocasiones, pues tienen auténticos especialistas de la chapa y pintura, profesionales, que lo que hacen es cortar esas piezas donde están troquelados, soldar las nuevas, hacer un repintado correcto y de muy difícil detección. Es más, pasan la ITV y no es detectado ni por un especialista que está mirándolo todos los días. Madre mía, pasan hasta la ITV, ¿no? Con los mareos que nos dan todo, para poder pasar la ITV cualquier usuario, y estos lo hacen todo. Es más, la noticia que habían incautado incluso máquinas de diagnosis, porque tengamos en cuenta que lo que es el número de bastidor no solo está troqueado en la carrocería. Todas las centralitas que tienen los vehículos tienen grabado digitalmente el bastidor del vehículo. Entonces, los que no están muy preparados, a lo mejor físicamente sí que lo pueden, digamos, falsificar, pero luego puede ser detectado en un autodiagnosis, en un taller, por ejemplo, de que realmente ese vehículo no corresponde, que hay ahí esa... Pero bueno, los muy profesionales lo hacen en la carrocería muy correctamente y además luego son capaces de borrar datos digitales en las centralitas. Josu, estos tíos que son tan maravillosos, podrían esas maravillas llevarlas a cabo para lo bueno y no para lo malo, y podrían ganar mucho dinero también, ¿no? Bueno, pues como siempre en el tema del bien y del mal, ¿no? Sí. Hay mucha gente que trabaja en el lado del mal, que bien podrían trabajar y ser auténticas figuras en el lado del... Un nuevo paso, ¿no?, tecnológico, y efectivamente ahora los vehículos conectados están adquiriendo pues mucha importancia, ¿no?, esta tecnología. De hecho, hay empresas que, bueno, pues hacen test de seguridad a los vehículos. Todos los vehículos ahora tienen que tener una seguridad, porque ten en cuenta que estos vehículos ahora mismo guardan datos de los usos y costumbres de los propietarios, O sea, que guardan, claro, los recorridos que hacen, horarios que haces, etcétera. O sea, un vehículo que se vende de segunda mano, ojo, que es como un poco como un ordenador. A nadie se le ocurre vender un portátil sin vaciar tu contenido, ¿no? Y en los vehículos lo mismo. Ahora se conectan a un montón a la carretera, a otros establecimientos, a gasolineras, etcétera, etcétera, y bueno, tienen ciertos rastros que yo personalmente en el despacho estamos trabajando un poco esa vía a través de empresas especializadas como Eurozipcar, empresas que están ahora muy punteras en el sector y trabajando un poco con ellas en el sentido de ir aprendiendo a revisar también estos datos que van a ayudar mucho en el tema de esclarecimiento de siniestros y en el tema de fraude también, por supuesto. Lo del catalizador, la verdad es que está perdiendo fuerza, en realidad eso no es un fraude, es una realidad. O sea, realmente se han robado catalizadores, pero pierde fuerza, me refiero, porque los catalizadores más valiosos precisamente eran de los vehículos más antiguos, porque eran en los que se utilizaban materiales más nobles. Realmente eso es lo que vale de esos catalizadores y se vendían realmente muy caros. Vendían en el mercado, yo he oído hablar de 400, 500 euros por catalizador, por ese motivo, pero los vehículos que han ido evolucionando van utilizando otro tipo de materiales que no tienen ese valor en el mercado negro y por tanto está cada vez más en desuso hasta que prácticamente ya no se roba apenas catalizadores, pero realmente el motivo era ese. Otra cosa es que luego es verdad que los catalizadores a veces sufren un deterioro y hay que sustituirlos, y en algunos casos pues había quien sí que cometía el fraude de fingir un robo del catalizador para que se lo pagara. Casi costaba más el catalizador que el coche, ¿no?, si lo llevabas a desguace. Claro, sí, en muchos casos, por supuesto. Estamos hablando de coches muy antiguos de hace 20 años. Sí, cuando empezaron los catalizadores a ser obligatorios. Exactamente. Eran los más valiosos y siguen siendo ahora mismo los más valiosos en cuanto al material que se compone. Claro, estas mafias conocerán perfectamente que esos vehículos, que ya habrá poquitos, bueno, hay alguno todavía por ahí circulando. Sí, los hay, ¿no? Y los que los roban, además, los que estamos en ello y somos un poco profesionales de esto, vemos cuando realmente es cierto, ¿no? Sabes dónde cortan con unas cizallas, ya material van a robarlo más adecuadamente, y cuando alguien lo finge, pues bueno, tampoco voy a hablar demasiado porque aunque tú tienes una audiencia no vayamos a dar demasiadas pistas. No quiero dar pistas, pero bueno, que esto forma parte de nuestro día a día, distinguir entre lo que es verdaderamente un falso robo y un robo real. Esto es un poco el quid de la cuestión profesional nuestra. Bueno, pues Josu, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer auténtico y yo creo que ha sido de gran interés para toda la audiencia, ¿no? Hablar un poco de esas estafas que están llevando a cabo a las aseguradoras mediante falsos robos, entre otras muchas cosas. Hemos aprendido, bueno, cómo
cómo intentar, pues eso, cómo cambiar un poco este mundo, ¿no? De lo que era hace unos años, de que era una conversación de bar tranquilamente el hecho de defraudar al seguro, y ahora ha cambiado mucho ese matiz, es importante. Ya la gente se avergüenza un poquito más, ¿no, Josu? Lo que decías. Yo creo que sí, que las cosas están cambiando y, a ver, esa picaresca y ese presumir de qué listillo soy, yo creo que cada vez está cayendo en desuso. Bueno, gracias, Josu, un abrazo muy grande. Un placer el mío, como siempre. Ecodriver Mobility, tu podcast de movilidad segura y sostenible. El efecto Lapa, cuando pegarse es peligroso. Vas conduciendo por la autopista, el tráfico fluye, pero tú vas justo detrás del coche que va adelante, muy cerca, tan cerca que si frena no tendrás margen. Estás pegado como una lapa. Y eso en carretera puede ser mortal. Oye, ¿y qué es esto del efecto Lapa? Bueno, el efecto Lapa es el que se produce cuando un conductor no mantiene la distancia de seguridad con el vehículo que le precede, con el vehículo que va delante. Va tan cerca que si el coche delante frena de golpe, no hay tiempo de reacción y no hay distancia para detener el vehículo y el resultado es una colisión por alcance. Y muchas veces una reacción en cadena. Es decir, que cuando oímos en radio o vemos en televisión colisiones, 40 vehículos, colisión por alcance, pues ahí estamos hablando de que ninguno de esos había dejado la distancia suficiente. Oye, ¿y cuánto necesito yo dejar con el vehículo que va adelante? Pues al menos necesitas 2 segundos. ¿Por qué? Porque un segundo ese lo vas a perder o lo vas a invertir en ver el peligro y reaccionar. Tu cerebro necesita procesar lo que ocurre y decidir qué hacer. Es lo que, recuerda, estábamos en la autoescuela, llamábamos como el tiempo de reacción. Oye, vale, ya sé que tengo que frenar, tengo que girar, Bueno, pues necesito de 1 segundo más para que esa acción sea efectiva. Mover el pie al freno, que el sistema responde, que el coche empieza a detenerse, y eso no es de forma instantánea. El vehículo va a seguir recorriendo metros. Por eso, la física me dice, si yo no soy capaz de dejar 2 segundos entre mi coche y el de delante, que sepas que si mete un frenazo, te lo vas a llevar puesto, vas a colisionar con él. Y esto en condiciones ideales. ¿Por qué? Porque si hay otros factores de riesgos añadidos, por ejemplo, supero los 80 km por hora, pues le añado el IVA, es decir, que ya no me basta con esos 2 segundos de circulación, sino que además tengo que meterle 1 segundo más. Oye, que hay lluvia, la calzada está mojada, está en mal estado, 1 segundo más. Oye, que además hay niebla, baja visibilidad, 1 segundo más. Por la noche, 1 segundo más. ¿Por qué? Por la noche no somos tan buenos a la hora de percibir, de apreciar distancia, etc. ¿Que estoy cansado o distraído? 1 segundo. ¿Que estoy tomando medicaciones, fármacos, etc.? 1 segundo. ¿Que mi vehículo no está como tendría que estar, los neumáticos están en mal estado, etc.? 1 segundo. Por ejemplo, si vas a 100 km por hora, llueve y estás cansado, al menos deberías dejar 4 segundos con el coche que está delante. ¿Qué no lo hace? Bueno, pues esto es lo que explica la mayoría de colisiones por alcance. Oye, vamos a recordar cómo calculamos la distancia. Fácil, ¿verdad? Es decir, que eliges un punto fijo en la carretera, es decir, que cuando el coche está delante pase por ese punto fijo, que puede ser una señal, un árbol, la sombra de ese paso elevado. Bueno, pues cuando el coche de delante pase, empiezo a contar, pero no digo 1 y 2, porque 1 y 2 no son 2 segundos. Empiezo a contar 1101, 1102. Si cuando paso no he terminado de contar, la física me dice, oye, eres candidato a que si el de delante frena, vas a tener una colisión irremediable, ¿vale? Es decir, que no hay excusas para esto. La física no me va a dejar margen. Recuerda que a 120 por cada
segundo voy a recorrer 33 metros con mi vehículo, el equivalente a un edificio de 12 pisos de altura. Que si voy solo a un segundo el coche adelante y este frena, que lo voy a saber porque veo la luz de freno, pues solamente me va a dar tiempo de abrir mucho la boca, los ojos, pero la colisión va a ser irremediable. Es decir, que tienes que dejar distancia para evitar ese impacto que la física me dice que sí o sí vas a tener. Oye, ¿qué consecuencias tiene? Bueno, pues las colisiones por alcance provocan lesiones, sobre todo cervicales, traumatismo e incluso muertes, ¿no? El efecto dominó, además, si hay varios coches, pues el impacto se multiplica. Oye, sanción, recuerda, multa. ¿Por qué? Porque si no respeto la distancia de seguridad, automáticamente 200 euros y, ojo, 4 puntos que voy a perder de mi permiso de conducir. Y lo más grave, vidas rotas por un solo segundo de diferencia. ¿Y cómo evitarlo? Fácil, mantén siempre la distancia de seguridad, sobre todo en ciudad, donde las colisiones por alcance son, no son tan letales, pero son mucho más frecuentes. Siempre la regla de los 2 segundos. Si alguien te presiona por detrás, no lo castigues y lo que tienes que hacer es dejar más distancia con respecto al de delante para que en caso de tener que hacer algo, digamos que tú vas a dejar esa distancia que ha tenido que dejar él. En condiciones adversas, recuerda, aumenta la distancia. Y sobre todo, no te confíes, nadie reacciona más rápido que la física, nadie. En la carretera, ir pegado no te hace más rápido, te hace más vulnerable. El efecto Lapa es uno de esos errores que parecen pequeños hasta que es demasiado tarde. Mantén la distancia, porque un segundo puede ser la diferencia entre frenar o no volver a casa. Nos acercamos al final de este episodio de Ecodriver Mobility Podcast. Amabilidad ante todo, ser amable con el resto de usuarios de la vía. Cuesta poco, además, quedas muy bien, al final uno se siente orgulloso de ser amable, dejar pasar. Da igual que se cruce, que no se cruce, vamos a dejar pasar. No ocurre nada. Perder un segundo en la vida, mejor perder un segundo en la vida que la vida en un segundo, dicen eso. Vicente, no te voy a estropear el final, vale. Pero este para mí no es el final, sino el principio del siguiente podcast que ya tengo ganas de que lo preparemos, Vicente. Bueno, vamos con ello entonces. Gracias por estar ahí y gracias por supuesto por poneros en contacto con nosotros a través de nuestro email podcast@ecodriver.es.